Tu salud, mi nombre es Jonathan Tovar Horta, estudiante de doctorado en educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Eh, Siendo parte de esta primera unidad de asignatura llamada Bases Epistemológicas en la Educación, dirigida por el tutor doctor Samuel Alejandro Portilla Peñuelas, que en esta presentación quiere hacer referencia a la síntesis del capítulo ¿Qué es la ciencia en realidad? Y no una imagen idealizada, sino hay tal cosa como el método científico. Esto perteneciente al libro La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad. En un primer momento, entonces hay que tener en cuenta que en el capítulo Antonio Diegues cuestiona la concepción tradicional de un método científico único y universal, proponiendo una visión pluralista de la ciencia como práctica humana, compleja y situada. Desde esa perspectiva, el conocimiento científico se construye a través de una diversidad de métodos, principios y heurísticas que corresponden a la naturaleza de los objetos de estudio. Esta mirada resulta especialmente relevante para el campo educativo al reconocer la investigación como un proceso dinámico, contextualizado y atravesado por la incertidumbre el debate y el disenso epistemológico. Las palabras claves de este capítulo hacen referencia entonces a lo que es la ciencia, epistemología, conocimiento científico, disenso, consenso, ciencias, pseudociencias, entre otros. Primera pregunta que orienta el análisis y la síntesis que se hizo tiene que ver con qué es el conocimiento científico, el cual se expone como no un conjunto de hechos externos obtenidos mediante un método único que tiene un estatus de conocimiento basado en la confiabilidad, lo provisional y lo revisable, una práctica científica en lo diverso y dinámico, metodología basada en la pluralidad de métodos, reglas prácticas, heurísticas y no un método único. Por último, procesos que lo constituyen relacionados con la observación, la imaginación, el análisis crítico y el debate. En un segundo momento, la pregunta que orienta la síntesis es qué papel juega el conocimiento científico en la generación de políticas. Ahí hay que tener en cuenta que se propone una función orientadora donde el conocimiento que surge de la ciencia tiene un objetivo y es que permita las decisiones políticas que tienen un impacto social y político. Todo eso teniendo en cuenta que la ciencia es aproximada, provisional, cambiable, variable, sujeto al debate, y por lo tanto no puede ser pensada desde la idealización de la ciencia, sino siempre de una manera muy responsable, tomando los mejores recursos científicos, un tipo de lenguaje contextualizado para lo que sería pasar de la ciencia a la comprensión política. Y pues bueno, claramente tener en cuenta que todo este tipo de conocimiento no basado en una ciencia dogmática, no autocorrectora, sino que permita el sentido de la crítica y posteriormente la buena toma de decisiones de impacto social y político. El tercer concepto es el que es el concepto, la tercera pregunta es que es el consenso científico. Pensado desde el enfoque cuniano, es la admisión de un paradigma científico, de unos principios teóricos, preceptos metodológicos y criterios axiológicos. La definición está basada en que son acuerdos predominantes entre expertos. Es algo así como cuando la comunidad científica, a partir de una serie de filtros, ha permitido concebir que hay un tipo de conocimiento que es válido, que está basado en la revisión, la observación, aspectos empíricos, científicos y demás, y que por lo tanto es confiable y puede ser llevado a un tipo, a ser parte de un paradigma. Es el consenso, es el acuerdo entre todo lo que es la rama o la élite científica. Posteriormente viene el concepto de disenso. ¿Sí? Podría decir que la coexistencia de opiniones, teorías, interpretaciones diversas, el desacuerdo argumentado entre científicos, entender que es como la tensión que se genera de lo propuesto o lo que está basado en un paradigma o un conjunto de creencias que permiten cierta confianza y hay una resistencia por parte de otras miradas, otras posibilidades de conocimiento, de otros métodos para generar resistencia y pensar que se pueden llegar a otros resultados científicos, a otros experimentos, a otras observaciones, y con esto no quiere decir que se anule el conocimiento basado en el consenso, sino que articuladas entre lo que es el consenso y el disenso, generar un avance en la ciencia.
Ya casi por último, entonces la pregunta era cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Tener en cuenta que la ciencia es un uso de métodos variados, adaptados al problema de investigación, conocimiento sujeto a crítica, verificación y reforma, práctica abierta, debatida y autocorrectiva, y reconoce la incertidumbre y el carácter provisional del conocimiento. Opuesto a esto se da la ciencia, que es una pretensión de método universal, sin reflexión, sin crítica, dogmático y con pocas posibilidades de autocorrección. Estas son algunas de las citas que fueron muy importantes para hacer análisis, que tienen una potencia en el momento de ser leídas y ser pensadas. Y algunas de las conclusiones que se pueden generar de este capítulo es que la ciencia opera desde una pluralidad de métodos, no desde un método único y universal. El conocimiento científico es confiable, pero provisional, siempre abierto a revisión crítica. El consenso aporta estabilidad temporal, pero no define por sí solo la ciencia. El disenso es condición del progreso científico y criterio clave frente a la pseudociencia. Muchas gracias.